Estás viendo Entre Periodistas. Este es el tema. Es un tema preocupante a nivel familiar, a nivel social y a nivel internacional, porque vemos que es una especie de pandemia que está ocurriendo con nuestros jóvenes, con esos ideales que tienen, que van desde un extremo a otro. Como bien pudiera ser en positivo, bien a veces ocurre en negativo. Vemos a estos jóvenes, entiéndase, de entre 15 y 25 años, a veces se extiende hasta los 30 años, con pensamientos diversos. Vamos a establecer una tabla. A veces el pensamiento de estos jóvenes, lo que ellos quieren en la vida, lo que piensan en sus ideales, es existencial. A veces quieren contrarrestar con su vida en los casos extremos. A veces quieren brillar demasiado, el otro extremo. A veces quieren salir de su familia rápido para ya no ver más su casa, sus padres, sus hermanos. Quieren independizarse de una manera extremista o a muy temprana edad. Pero a veces quieren quedarse en sus casas, encerrados en las habitaciones, ni siquiera en la sala, ni siquiera en la cocina, ni siquiera en los jardines y en los patios. Es como de un extremo al otro. A nivel familiar, ¿verdad? A nivel social, en las escuelas a veces tienen un comportamiento extremo, un comportamiento muy cuestionado, porque sus ideales a veces son llamar la atención, desafiar la autoridad de los maestros, a veces quieren hasta explotar el colegio, la escuela, tener en las manos alguna bomba para explotarlo todo. Pero caramba, ¿qué hay en la mente de estos jóvenes? Como también pudiera ser ideales internacionales, ideales patrióticos como los que tuvieron nuestros antepasados, que fueron de las luchas, los protagonistas de muchas luchas. Miguel, ¿cómo ves tú esta sociedad y estos muchachos que no nos permiten visualizar un esquema de sus ideales para poder ayudarlos? Porque son muy variados. Sí, es verdad. Ese cuadro que tú has señalado ahora, no solamente se acerca, yo entiendo que se acerca mucho a la percepción y a la realidad que estamos viviendo, pero es verdad, o sea, primero hay que admitir que esta generación per se, o sea, cuando hablamos de generación estamos hablando, digamos, de los personas que nacen en un determinado periodo de tiempo y que en ese tiempo van desarrollando sus habilidades naturales o las que van adquiriendo mediante una formación educativa, mediante el aprendizaje y el conocimiento. Pero que resulta que si te pones a comparar, digamos, las velocidades y los periodos de transición de la sociedad en el siglo pasado, es decir, hasta el año 2000, o sea, antes de la entrada del siglo XXI, te vas a dar cuenta de que esta nueva generación, que le llaman Z, que viene, vamos a decir que desde el 95 para acá, es decir, desde que el Internet ya se hace de uso común, o sea, la velocidad con la que esa generación se enfrenta a los problemas de la vida, y como tú dices, a los problemas existenciales, es mucho mayor que las anteriores. O sea, entonces, para medir los cambios, las variaciones que ha habido entre esa generación anterior y esto, yo creo que hay que tener en cuenta que la sociedad ahora, en este siglo, por lo menos en las primeras 2 décadas de este siglo, ha cambiado más rápidamente en sentido de que, más que cambiar, se ha transformado más rápido que en el anterior, en el siglo pasado. Yo te lo digo, por ejemplo, y tú lo sabes, uno que ha hecho vida periodística. Un cambio en el siglo pasado, ¿verdad? Un cambio de diseño de un periódico duraba hasta 10 años, 15 años.
O sea, no se hacía tan rápido. Sin embargo, ahora vivimos una época de constante innovación, de cambio. Y hay que hacerlo y cualquiera lo puede Claro, hacer. entonces ahí colocamos a la juventud de hoy, al personaje humano, que está, digamos, en el medio de un torbellino, que yo creo que si bien es cierto, lo condiciona mucho la tecnología, porque en otra cosa tenemos que saber que las generaciones anteriores no tenían el teléfono ya como una herramienta de uso 24/7, Sí, el día entero. no existía Y se condicionaban en eso y actúan con eso y ese digamos, esa herramienta es su esfera de trabajo y de su vida. Y por ahí entra todo, entra mucha información, entra muchas noticias falsas, en fin. ¿Hasta qué punto esa juventud puede estar desprovista o desguarnecida de blindaje ético y moral como para decir esto conviene y esto no conviene? Eso por un lado. ¿Hasta qué punto esa burbuja de información fluida y de tantas cosas puede ser la culpable de comportamientos que ahora nos parecen erráticos? Porque piensan de una manera. Entonces, recuérdate que a nosotros nos sorprendió mucho, y yo creo que por eso traemos el tema ahora. Nos sorprendió mucho una noticia que se publicó la semana pasada de un joven en Estados Unidos. El joven supuestamente tenía 6 meses pensando cómo él iba a hacerse del poder en los Estados Unidos, él solo, muchacho como 18, 19 años. Entonces él, desde su ciudad. Sí, lo planificó. Él planificó eso, entonces él alquila. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos a cualquier muchacho de 18 le venden una ametralladora. Alquilan un camión, sí. Entonces él alquiló un camión. No, él se fue de avión del sitio donde vivía, a Washington. Y allá en Virginia, A cometer sosadía. se alquiló un camión y se fue con el camión. Y compró una bandera nazi. Encima de eso la tenía en una mochila. Entonces, él con ese camión se estrelló sobre una de las vallas de la Casa Blanca, oiga bien, la sede presidencial. Se le metió algo en la cabeza, se estrelló una vez, volvió y se estrelló una segunda vez, se estrelló 3 veces y salió entonces con la mochila y con la bandera porque él iba a ocupar el despacho de Biden. Entonces, eso es increíble. ¿Y por qué ese muchacho estaba pensando eso? Pero yo le dije, Wendy, pero fíjate también, la cantidad de casos que han ocurrido en los Estados Unidos de jóvenes que con ametralladora, con pistola, llegan a las escuelas, llegan a una tienda, llegan a un supermercado, llegan a una casa, llegan a un morojón, oye, y le entran a tiro a todo el mundo. Y matan una gente. Cosa increíble. Oye, y ya, o sea, fíjate, hace un año pasó lo de la escuela de Uvalde, entonces tú dices, ¿qué está pasando? Podemos pensar que hay un nuevo modelo fatal, trágico para la juventud con esos casos. De ahí viene, exacto, como tú dices, nuestro tema de el ideal de los jóvenes, ¿cuál es? Porque es que, o sea, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Claro. Este jovencito que tú mencionas, aquí está la noticia, mira, aquí está, salió en el Mundo, aquí está. De hoy, del periódico. Joven planificó estrellar camión valla del Casablanca. Este joven, señores, de 19 años, Saib Rashid Kandula, se llama. Dice aquí, le voy a leer solamente un parrafito para que vean la gravedad de la cosa. Un adolescente de Missouri viajó en avión hasta Washington, rentó un camión de mudanzas y lo condujo directamente hasta la Casa Blanca, donde estrelló el vehículo contra una barrera de seguridad y comenzó a ondear la bandera nazi, en la culminación de un plan que había preparado durante 6 meses para tomar el gobierno, dijeron las autoridades. ¿Pero cómo lo va a tomar? Entonces, el ideal de este joven, Miguel, se parece mucho al ideal de Duarte. Tiramos un trabucazo, tomamos la República de Haití, hicimos la Nación Dominicana, pero ¿qué tiempo era ese? Era un tiempo en el que no existían las repúblicas democráticas, no existían tantas reglamentaciones, normas y estados de derecho y todas estas constituciones y todas estas leyes.
como no existía la forma de imponerse, era mediante las guerras, Eso, las sí. luchas La rebelión. y las rebeliones y los hechos contundentes que hacían que el enemigo supiera que ya no podía más, que había cambiado. Pero en este tiempo de ahora, ¿puede esto entrar en el ideal de un Mira, joven? una locura eso, muchachos. ¿Cómo Oye, tú vas a derribar al presidente del poder mundial de los Estados Unidos con un entonces, camión sin armas? entonces, ¿Cómo tú vas a entrar a la Casa Blanca? hablemos de la etapa del comunismo, Miguel. Eran jóvenes entre 20 y 30 años que tenían esos ideales, señores. Estos jóvenes que estuvieron en toda América y sí cometieron una serie de locuras, diríamos, visto ahora mismo, ¿verdad? Porque ir en barco, en aviones, llenarse de armas, planificar derrumbar gobiernos se emularon. tiranos, se emularon. Esa era una muerte casi segura. Y eso era un riesgo y una aventura demasiado grande. Muchos perdieron la vida, algunos lograron después, ¿verdad?, que cayeran esos gobiernos con tantos intentos y con tantas cosas. Pero en este tiempo, señores, en este tiempo, estos jóvenes no tienen clara cuál es la realidad. Ahí es que está el problema, Miguel. Bueno, algunos tienen claro que hay que robar y beber droga, fumar droga, porque también es porque eso. son parte de los ideales. Sí, pero tú dices, pero ¿cómo es posible ahora que cuando tú verificas, por ejemplo, el registro de raterismo en la capital o en cualquier sitio, bandolerismo, pandillerismo, son los jóvenes, o sea, tú no ves a ningún viejo de que en una pandilla ya. No, entonces, puede ser que aparezca. Pero o sea, jóvenes, Wendy, muchachos Sí. que están, o sea, primero se drogan ya, eso porque la drogadicción aquí ha matado a la juventud. Entonces aparecen ellos matando gente, robando, pero y fuera de todo eso, tú no le ves el lado positivo de, digamos, de un trabajo útil y productivo que tienen, no, es en la calle. Y fuera de eso, muchos de ellos, y respetando. Fíjate si es tan profundo y tan inquietante la situación, que por primera vez se escucha o se ve un informe del Ministerio de Educación, reportando, digamos, cuál es el comportamiento de los muchachos en las escuelas. Sí. O sea, tú has de creer que se puedan producir miles y miles de casos en un año lectivo de violencia, de irrespeto. O sea, algo está pasando y yo creo que, bueno, yo como vengo desde el principio, creo que esta generación, el impacto de la tecnología está causando una... Sí, mira, es muy importante una que la distorsión. sociedad, los adultos, los profesionales, los médicos de la conducta, analicen esto que está pasando para que no siga ocurriendo, porque así como este ideal, diríamos, un poco loco de este joven estadounidense que quería tomar el poder estadounidense, señor, hay que tener la cabeza un poquito desequilibrada para pensar que algo así es posible. Pero así como este joven pensó que podía lograrlo, así muchos jóvenes piensan que pueden ir aquí al palacio a hacer una protesta contra el gobierno y hacer un desorden, que pueden ir a derrumbar negocios, que pueden entrar a una empresa, que pueden entrar a robar, que pueden matar a toda una familia, que pueden eliminar a toda una sociedad, que pueden hacer una serie de barbaridades. Entonces, vamos a meternos en la cabeza de esos jóvenes. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cuál es su ideal? Inclusive si es el ideal patriótico como el de este joven que quería defender una nación, está fuera de foco, ¿verdad? Si es un ideal criminal, porque hay ideales criminales, ¿eh? Hay un ideal, sea de pandilla o sea de manera individual, donde se planifica acabar con personas, donde se planifica acabar con sistemas aparentemente de abusos de poder y eso. Entonces, ¿pero qué es lo que hay en la cabeza de ellos que es tan derrotista y es tan arriesgado y tan fuera de la realidad? Ahí entra la virtualidad y este mundo, muchos profesionales se lo han atribuido a que estaba en un mundo virtual, a que en los videojuegos, en las películas, Exacto, en las películas de ficción,
que son las que predominan ahora mismo, ya las películas donde hay No, mucha la buena ficción actuación y los dramática se están juegos- extinguiendo. Y los juegos violentos también. Esos juegos, entonces, como en el mundo imaginario todo es posible, pues entonces el ideal de nuestros jóvenes está siendo posible en cosas que realmente son imposibles. Mira. Entonces hay que tomar carta en el asunto Eso es una- antes de que sea una barbaridad Claro, más eso grande. tú estás enfocando un ángulo práctico, pero también hay que ir, digamos, a otros elementos. Por ejemplo, que a mí me llama siempre la atención, siempre lo hablamos tú y yo, lo que es el sentido de compromiso. O sea, tú eres un ser humano, tú naces, tú vienes de un hogar, esperamos que sea de un hogar compuesto, no diluido. Bueno, entonces, tu papel fundamental es, con el apoyo de tus padres, educarte, ve a la escuela, aprende normas de convivencia, aprende el conocimiento para elegir una carrera o un camino en el futuro que tú vas a elegir. El primer problema que uno ve es que no hay decisión en ese sentido. O sea, para dónde que voy no saben para dónde que va porque es un mundo que va cambiando. Además, son tantas los reflejos ominosos de un mundo que se va a acabar, que viene una guerra, que viene una pandemia, que viene una enfermedad, que van creando en la mente del joven la idea de que esto se va a acabar pronto. Entonces por eso tú le ves como una prisa. No, yo quiero ganar dinero, pero yo no quiero trabajar de 8 a 5, no, jamás. Entonces, hay aquí una inseguridad de que en el seno de la juventud dominicana haya una vocación para un trabajo donde tú tengas que dar el 100% y más. Por lo pronto eso. No hay una seguridad de que hay una intención de estudiar y llegar hasta lo último. Y dice, no, vayan a estudiar, no, que eso no. Lo que usted quiera saber lo consigue por internet. Eso es por un lado. Entonces, ¿hasta qué punto entonces pudiéramos estar hablando de que hay un vacío de compromiso? Y tanto es así, fíjate, no aparecen los matrimonios jóvenes. Sí. Entonces no, o sea, No hay formalidad. si entre jóvenes, estamos hablando varones y hembras, Sí. no hay como una corriente y una importantización de lo que es el matrimonio, como digamos la fuente primaria para la creación de la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad. Entonces, no vamos a formar familia. Se perderá el impulso y la intención de formar familias, que son las que garantizan el funcionamiento de una sociedad. Entonces, si no hay eso, también es un desgajamiento que estamos en. O sea, es muy complejo, hay que Sí. como ver todas esas cosas para uno entender. No, y que esa es la generación, como tú decías, el futuro, pero también es el presente inmediato. Y estamos rodeados de jóvenes, señores. No hacemos nada con salvarnos nosotros, los adultos, lo que ya hemos vivido, que tenemos experiencia, y dejar que nuestros jóvenes se hundan, porque es que ellos están alrededor de nosotros y ellos mismos pueden hacer daño a nuestros familiares, a todos, si no lo conducimos correctamente, si no les hablamos de nuestras experiencias y de lo que da resultado y lo que no. Entonces, aquí nuestro aporte es un llamado a enfocarnos en esa juventud Sí. descarriada y con ideales a veces absurdos, a veces incorrectos, a veces irregulares o fuera de la realidad. Todo es posible y soñar como joven es muy posible, pero dentro de la realidad y dentro de lo que puede ser, como siempre se nos aconsejó, ¿verdad? Sueña con lo posible, desea, anhela algo que sea posible, no sueñes con cosas irreales que tú mismo sabes que no van a ser. Entonces eso hay que meterle en la cabeza a nuestros jóvenes para que no se frustren, para que no deseen suicidarse y para que puedan seguir hacia adelante y lograr las cosas que nosotros, los más Claro. adultos, hemos logrado. Claro. La próxima semana seguimos aquí con más Entre Periodistas.